Bienvenidos a su programa Le Invito a un Café acá desde el restaurante Quelites en Chayote Lodge, gracias al patrocinio de Cope Alfaro Ruiz y la producción de ZTV. Hoy con un invitado muy especial, un invitado que nos va a contar parte de su vida y todo lo que le ha costado realmente desarrollarse. Y aquí tenemos a don Arnaldo Araya, conocido como Tato. Tato, bienvenido así en confianza a su programa Le Invito a un Café. Hoy, para que usted nos cuente parte de su vida y parte de la parte también profesional, que es bastante prolífera, la que usted ha desarrollado y que hasta este momento ha desarrollado. Muchas gracias, Olde. Bueno, para comenzar de hablar de mi vida es desde hace, ya voy a cumplir 40. De hecho, ya estoy en la crisis de los 40, ¿Ya está sufriendo? Sí, estoy ahí en un trance difícil, y es en serio, o sea, me ha afectado psicológicamente el saber que ahora en marzo ya entro a la etapa de los 40, pero puedo hablar de muchas experiencias y de muchas vivencias en esos casi 40 años. ¿Cómo fue Tato, chiquitillo, de niño? Arnaldo siempre fue solitario. Arnaldo siempre era de los que jugaban solo. Le encantaba jugar solo. No era de jugar fútbol, sino de pintar. Le gustaba mucho pintar o dibujar. Tenía compañeros con los que jugaba en la escuela, pero no con los que jugaba fuera de la escuela. O sea, yo era muy solitario. Siempre me iba y a la par de la casa había lugares muy solos. Y ahí era donde mi mamá me encontraba todos los días. Siempre que quisiera encontrarme, ella sabía que estaba ahí metido. No estaba en la plaza, no. Estaba entre matorrales. Jugando solo, si había agua mejor. O sea, yo realmente no recuerdo qué jugaba, pero sí mi mamá, y bueno, los pocos recuerdos que tengo, ella me llamaba y yo estaba ahí metido ahí, no sé, investigando. Me gustaba ver... Descubrir. Cómo hacían los nidos los pájaros, qué había en el agua, cómo iniciaban las sapos o ranas, no sé qué eran, pero que habían unos... Ranitas, sí, todo el proceso de la metamorfosis. Exacto, todo eso. Para mí eso era muy interesante. Yo siempre pensé que yo iba a estudiar ciencias o que iba a estudiar algo relacionado con biología o esas cosas, porque me llamaba mucho la atención el mundo, las curiosidades del mundo, las que tenemos a la mano, las que podemos ver, ¿verdad? Pero terminé yéndome por otro camino. Otra área que tiene que ver con... Tato, ¿en algún momento su vida cambió de niño? A los 12 años. A los 12 años. Cuéntenos cómo fue todo ese cambio ya con casi que un preadolescente, ya una persona que tenía ya sueños forjados, ideas forjadas, y cómo fue todo ese cambio y cómo ese cambio tenemos o formó al Tato de ahora. Ok, bueno, yo creo que ese cambio o ese accidente definió completamente al Arnaldo que todo el mundo conoce, al Tato de ahora. Bueno, todo el mundo no, pero las personas que conocen, sí, porque tal vez muchos que nos están viendo no saben qué fue lo que pasó. Sí, ok. Él estaba en sexto, tenía 12 años, venía de cumplirlos en marzo. Recuerdo, yo iba con mi papá a ordeñar. Yo me levantaba en la madrugada e iba en la tarde, después de escuela, iba a ordeñar con él. Porque mi papá era peón ganadero, se le dice. Sí, peón de lechería. Exacto, ordeñaba ahí en la legua y bueno, me llevaba porque él decía que yo me iba a dedicar a eso. O sea, lo estaba haciendo un peón más. Exacto. A mí me encantaba. O sea, yo ya lo hacía completamente solo. Él se iba a arreglar cercas o realmente no sé si se iba a dormir por ahí mientras yo terminaba de ordeñar. A usted le dejaba el ordeño. Yo ordeñaba todo, lo terminaba. Tenía 12 años, ya tenía la capacidad para hacerlo. Terminaba las vacas, metía vacas, las echaba y demás. Ordeñaba a veces a mano, recuerdo. Y a mí me gustaba. Lo único que no me gustaba era tener que levantarme a las 2 de la mañana. Eso era lo que
yo decía que en aquellas épocas, con aquellos fríos y aquellos vientos sí, en la legua. Exacto. ¿Siempre de la legua? Siempre de la legua. Sí, ahí nací, ahí me crié y ahí estoy todavía. El, la madrugada, sí, yo no recuerdo haber ido una mañana fea, o sea, que lloviera además, pero sí eran horas no bonitas para levantarse y saber que tenía que llegar, desayunarle y alistarme para irme para la escuela. Entonces era complicado en el término de que era cansado para un chiquillo de 12 años. Con sueño, muchas veces en clases. Exacto, y siempre, o sea, siempre me fue muy bien en la escuela. ¿Compañeros de la escuela? ¿Quiénes eran? Que tal vez nos están viendo ahí. Sí, éramos... ¿Quién era la niña? En sexto se llama Rosalidia, es de San Ramón, creo, si no me equivoco. Pero tuve a la niña Bernardita, que me dio en cuarto, a quien aprecio muchísimo, todavía. Me considero amigo, nos consideramos amigos. De aquí de Zarcero, Johnny, que es el director de la escuela de Santa Teresita. Él fue maestro mío en segundo y en tercero. Allá en la legua. Y en quinto me dio Luzlini, no recuerdo el apellido, pero es de Pueblo Nuevo. Siempre la veo ahí en la guagua. Y de compañeros éramos como 12 u 11. Jeremy Araya, Jerito, me recuerdo de Ronald Ángel Quesada, que son con los que tengo como una relación más cercana. Sí, Mariana Araya, espera para ver, Dayana, que es maestra acá, creo que en Zarcero, no sé por dónde, es la esposa de uno del compañero de la empresa, no recuerdo cómo se llama el señor, pero ella es esposa, ella fue compañera mía, ya vamos a llegar a los 40, ya, sí. Ya está complicado, y yo creo, esos son... Y una etapa muy bonita, la disfrutaba. Sí, a mí me encantaba la escuela, me encantó el colegio, a mí me encanta estudiar, me encanta aprender. Siempre tuve la curiosidad por adquirir conocimientos y por eso, si ustedes van a mi cuarto, a mi casa, tengo una repisa con libros de todo tipo, unos los he leído, otros no. En algún momento... Pero siempre tratando de buscar conocimiento, sí, de no quedarme en saber lo básico que uno sabe. Exacto. Sí. Y bueno, mis pinturas y demás. Y a los 12 años yo dibujaba. Recuerdo que en la escuela, si teníamos que hacer algún dibujo o algo así, era yo quien lo hacía. Horrible, porque ahí los tengo todavía. Eran espantosos. Pero eran los más bonitos de los era el más bonito de aquellos. Eran los más bonitos de los No quiero imaginar cómo eran sus otros compañeros. No, yo tampoco no quiero recordarme, pero... No eran muy bonitos. No, y los míos eran horribles, pero eran los más bonitos de los feos. En aquel momento. Sí. Tal vez era arte un poco abstracto. Era arte abstracto, definitivamente. Tenía la letra muy bonita, entonces siempre era el secretario de la junta, de la sección, sí, que uno hacía presidente. Entonces yo era el secretario porque era el de la letra más bonita. Esas son las cosas que recuerdo. Ese año, en sexto, teníamos que hacer examen del ministerio. ¿Se acuerdan que antes hacíamos examen del ministerio? Y yo no recuerdo si yo ya me estaba preparando, pero en junio, el 18 de junio, estaba mi hermana Jennifer cumpliendo años. Y fue normal, salí a las 11 de la mañana, siempre todos los días con un primo que también era compañero, Iván, nos íbamos a jugar al mismo lugar, nos íbamos a subir a un árbol, siempre, todos los días, ese año, no recuerdo anteriormente, pero todos los años nos íbamos a jugar, todos los días nos íbamos a jugar al árbol, al ciprés, que es enorme, que... ¿Aún existe? No, ya no está. 15 metros era lo que medía el árbol completo, 15 o 16 metros, pero nosotros llegamos como a los 14 metros, o sea, estábamos en lo más alto. Y siempre veíamos en la copa del árbol un nido de ardillas, y las ardillas se asomaban la carita. Y como mi curiosidad siempre ha sido por ese lado, yo decía, ¿usted se imagina tener una mascota? Una ardilla de mascota. No sé, era una idea que, bueno, eso no sí, pero sí que consideraba que yo podía criar. Y llegar con la ardilla a la escuela. Exacto, sí, vea. Que me iba a hablar y todo. y me acuerdo que ese día, el 18,
salí de la escuela y me fui con mi hermana la menor, Fabiola, ya va a cumplir 30. Esa fecha tenía 2. Ahora va a decir, ¿por qué dijo cuántos años iba a Esa cumplir? la ella ya sabe que va. De hecho, la otra semana, entonces me aprovecho para desearle un feliz cumpleaños. La otra semana está cumpliendo 30 ya. Yo soy 10 años mayor que ella. Y cuando eso, ella tenía 2. Yo me la llevé. Siempre me la llevaba. Me llevé a mi hermano Anthony y a 2 vecinos. No, a una vecina y a una prima. Y nos fuimos para ahí. Cuando eso, lo utilizaba mucho para sembrar. Entonces había un cultivo de elotes, una milpa. Una milpa. Una milpa que tapaba. Un cultivo de elotes. Un cultivo de elotes. Ay. De allá perto yo, Sí, ¿verdad? de la lengua y que es un Y cultivo de siendo elotes. cultivo de elotes, ¿verdad? El maíz se me salió. Literal. El maíz, no. Sí, estaba la milpa en su apogeo, ¿verdad? Ajá, que ella estaba estaba grande, enorme, sí. ¿sí? Entonces los chiquillos se metieron ahí y yo decidí subirme al árbol. Cuando estaba arriba, en la rama que nosotros Donde nos movíamos, siempre iba. donde siempre, le dije a mi hermana Fabiola, le grité y ella se vino para abajo. Entonces yo le veía ahí, para que será que ella a 2 años agarrara el ardillero que yo le iba a tirar, digamos que sea, ella por lo menos una conservada. Sí, ese Qué yo pecado. se las tiro y usted me las... Bueno, y sí. Sí, hacemos sopa. No, y ya, me subí y donde iba subiendo a agarrar o a llegar al nido, una de las ramas estaba seca, de la mano derecha, esta. Donde yo tenía esta agarrada de una rama y esta estaba seca. Ella estaba fingiendo nada más que ella estaba ahí. Era inercia. Entonces yo la arranqué y con esta mano yo di vuelta en mi propio eje y quedé dándole la espalda al árbol, pero agarrado de esta rama. Entonces yo me hacía así, no tenía dónde agarrarme la otra mano y donde vi hacia abajo, todo se puso negro. O sea, es como cuando a usted le dicen que está a cierta altura y le dicen no ve hacia abajo porque es literal. Eso le pasó. Sí, yo con solo ver hacia abajo y ver hacia la altura donde estaba y el peligro que corría, todo se puso negro, me desmayé y me fui hacia abajo. Evidentemente, ¿verdad? O sea, sin agarrarse nada, simplemente Sí, yo no recuerdo, ya más se fue. En ese momento... Y Fabiola abajo. Sí, Fabiola estaba abajo, pero Fabiola ya se había quitado. Está viva. Ella ya se había quitado porque le iba a caer encima. Recuerdo, y es algo que yo le comento a mucha gente, a las que creen y a las que no creen, que en ese momento en el que se quebró la rama, toda mi vida de 12 años, vea, literalmente es algo que mucha gente me dice, no sé, pero es cierto, cuando usted se va a morir, en cualquiera que sea la circunstancia y demás, sí, hay un periodo de microsegundos o no sé, donde usted de ve vivencia. pasar todo lo que usted ha vivido. Yo recuerdo haber visto cosas de muy chiquillo, de muy pequeñillo, hasta llegar al árbol, en microsegundos. Llegué al árbol y lo primero que pensé, porque siempre mi fobia han sido las agujas, y siguen siendo, a pesar de que conviví con ellas mucho tiempo. Entonces, lo primero que pensé es que me iban a tener que que me iban a tener que inyectar. Eso era de usted. Sí, yo dije, y no, ahora me toca que me pongan una inyección para ponerme... Ya, curarme. Para Sí, curarme. sí. Y eso fue el último recuerdo que tuve y todo se puso negro y cuando desperté estaba mi hermana Fabiola y creo que Anthony. Es que yo realmente tengo recuerdos muy vagos. Despertó cuando cayó, volvió, digamos, no quedó inconsciente en ese momento. Sí, yo no recuerdo ni ir hacia abajo, Ni en qué ni el pegó. dolor, ni nada. O sea, yo nada más cuando desperté estaba boca arriba y tenía a Fabiola y creo que a Anthony y a Diana, no recuerdo quiénes eran, enfrente y yo no podía hablarles. Entonces Anthony fue y llamó a mami. Yo no podía hablar porque no podía respirar bien. Tenía una costilla quebrada y estaba tocando el pulmón. Entonces ya me estaba ahogando. Entonces yo recuerdo que yo nada más los veía y
con los ojos seguro les pedía que buscaran ayuda. Sí. Y Qué desesperante. Sí, fue horrible porque yo no podía hablar hasta que llegó mami, que seguro no sé dónde tomé fuerzas, y yo le dije que no sentía las piernas, que no sentía el cuerpo, que no sentía las piernas. Y era como si le hubiera dicho, me morí y grite. Y empezó a gritar por todo, donde estaba todo el mundo, porque empezaron a llegar compañeros de la escuela. ¿Era cerca de su casa? O como 75 metros. Ah, bueno, ahí nomás, sí, súper súper cerca. Sí. Era cerca. Y ella empezó a gritar e intentó alzarme. Cuando ella me iba a alzar, un señor de ahí de la legua que estaba ahí le dijo que no me tocara. Los médicos después decían que si me hubiera alzado, al comprimir, la costilla hubiera atravesado completamente el pulmón y me hubiera matado, ¿verdad? Entonces yo me imagino que esos son los ángeles que Dios pone para en ese momento. Sí, porque no me tocaba aún morirme. Ok. Entonces, bueno, quedemos ahí, Arnaldo. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos acá con esta dura historia de vida que nos está contando nuestro amigo Tato, que le pasó a un niño de 12 años. Ya volvemos. Regresamos a su programa Limpito Café, hoy con una muy bonita historia de vida de nuestro amigo Tato Araya, que nos está contando cómo cambió su vida a los 12 años gracias o a causa de un accidente. Pero antes de seguir, acá en Lo Invito a un Café, siempre lo vamos a invitar, entonces aquí tiene su café, gracias. Tato, y aquí está mi cafecito. Ahora sí, un traguito para continuar. Síganos contando. Después de que despertó, de que no sentía los pies, que fue todo la crisis en ese momento de su mamá, que no pudo haber sido gay de otra forma. Sí. ¿Qué siguió? O sea, para ese preadolescente o niño, los sueños y todo. Cuente. Sí, yo siempre vestía de botas de hule y pantalón, digamos de esos chorcillos. El pantalón corto, que le ponían a uno, era lo que había. Exacto. Y recuerdo que, mi mamá empezó a pedir ayuda, llegaron los vecinos y mis compañeros, y todavía más me estaba ahogando. Entonces llegó una señora, una vecina, tía de mi mamá, y me metió algo a cucharadas. Yo no podía ni tragar, me estaba ahogando literalmente. Y era un calmante y me durmió. O sea, eso, yo empecé a ver que se me cruzaban la gente y la gente se me quedaba viendo, mis compañeros todos estaban jugando bola. O sea, yo era el único que me había venido para la casa allá porque era el que había salido, pero todos estaban ahí cerca todavía, entonces ellos todos me rodearon. Recuerdo que se me empezaron a dormir también los dedos de las manos. Entonces yo decía, yo ya estoy pintándolo, o sea, sí, ya voy jalado. Adiós, ya colgué los tenis. Y no tenía tenis, eran botas. Colgué las botas. Y recuerdo también, hubo un trance en ese accidente, en un periodo, no sé si contarlo, porque es algo que mucha gente no cree. Yo sí lo creo y es algo con lo que he vivido durante estos 28 años que ya voy a cumplir del accidente. Que es cierto y que es con lo que voy a terminar y que es bonito y demás. Fue un trance no natural, o sea, que no se puede explicar con leyes naturales, sino que fue algo sobrenatural que conservo para mí mismo y que le contaba a mucha gente, que lo vivió. Que yo lo viví. En ese momento como de inconsciencia. Antes de despertar. Antes de despertar. Ajá, antes de despertar. ¿Dónde despertó?
igual ahí en el accidente o ya en la Cruz Roja o en el hospital o no? No, antes de despertar del accidente. Ok, O sea, antes de abrir los ojos y sí, ver a mis hermanos ok. ahí. Fue un... Y de haber visto su vida pasar. Y de haber visto mi vida pasar. Ok. Después de que vi todo ese recuento de hechos, entré a un lugar, a un espacio. No se le puede llamar espacio porque no había como... Era un lugar, un blanco, como si algo estuviese muy nublado, pero blanco. Y yo no caminaba ni me movía, sino que iba hacia dos personas. Habían dos personas. Un señor muy alto, enorme. De hecho era enorme, es lo único que logro recordar, que era un señor alto, bastante grande, y una señora o una muchacha muy pequeñita. Eran dos personas. Sé que es una mujer porque los rasgos físicos y el cabello Me hace suponer. suponer que era una mujer. Todavía no lo comprobé. Cuando yo estaba a punto de ver sus rostros, cuando estaba a punto bueno, el lugar olía, tenía un aroma a orquídea. ¿Ustedes alguna vez han olido una orquídea? Que tiene un olor como un perfume que es como único, ¿verdad? El lugar olía así. Yo recuerdo que cuando ya iba casi a poder distinguir rostros, porque estaban muy lejos, el señor dijo algo. Usted iba como en un viaje. Como flotando. Como flotando. Usted no caminaba ni nada. No. Simplemente se iba acercando ahí. Físico no era. No era algo físico. Era como si yo nada más estuviera viendo y ya. Y como si me fueran... Como una película que usted va viendo que va... Ajá, sí, algo así. Y la luz que estaba al fondo de ellos, o el color blanco muy fuerte, era lo que uno podía ver nada más. Y recuerdo que la muchacha, o el chiquillo, no sé si era un chiquillo o una muchacha, es que el eso es lo pequeñito, que no puedo. Sí, el pequeñito. Si tenía manos, ellos sí eran físicos, ellos sí eran algo que yo podía ver, visualizar, representar. Sí. Nunca he pintado algo parecido porque no le encuentro el cómo poder expresarlo. Ella tenía las manos como si quisiera abrazar, y el señor, el alto, dijo algo que yo interpreté, porque realmente, se los juro, por todas las creencias que tenemos como cristianos, católicos y demás que somos, se lo juro por eso, que que él me habló, y no en un español, o sea, fue en algo que yo no pude entender. En una lengua que usted no entendió. Sí, pero él sí entendí. O sea, yo interpreté lo que le dijo. Ajá, que dijo que no, que todavía no era tiempo. Y entonces, donde él terminó de decir todavía no era tiempo, yo abrí mis ojos. Y es algo que tengo y que conservo y que guardo para mí, y que sé que lo va a volver a vivir. Exacto, que en el cuando momento usted se vaya, en que me toque terminar mi misión, porque yo supongo que debe ser una misión la que estoy cumpliendo, me va a tocar volver a estar ahí. Ojalá estén esas dos personas. Sí, pero yo me imagino que era porque era niño. Entonces, un niño es un ser inocente y va a tener dos ahí esperándolo. A mí, quién sabe, me va a estar esperando ahí. O si alguien me va a estar esperando, o si voy directo, pero es que eso o de otro color. O de otro color, o si está ardiendo en llamas. No sé, no sé, pero yo tengo la fe de que van a ser esas dos personas que estaban ahí. Tato, y bueno, después de esa visión que le pasó y todo eso, usted al despertar, ¿cómo fue ya la realidad de ese niño, que ya era enfrentarse a una nueva vida totalmente? Completamente. Es hasta el momento. Es porque yo no tengo otro recuerdo de otra vida. Yo lo único que recuerdo es haberme estado enfrentando toda mi vida a adaptarme, a aprender a hacer esto, a usar esto. Por ejemplo, yo... Cuando le dijeron, no puede caminar, o sí le dijeron así, el doctor que le dijo, ya en el hospital, cuando usted llegó, ¿qué tenía? O sea, ¿qué le diagnosticaron en ese momento? Yo lo único que recuerdo es que tenía lesión medular. Tenía una lesión medular que me iba a impedir sentir de mi cintura para abajo. Recuerdo que los médicos, a mí no me dijeron nada hasta mucho después.
A mi mamá y a mi papá, yo me imagino que sí tienen que haberle dicho algo, pero, ¿verdad? Ellos en su rol de padres Sí, no iban no, correcto. a decírmelo o no querían. Yo como padre, si hubiese sido padre, y yo soy de los que piensan que las cosas hay que decirlas como son. Eso de que esconderle a un familiar de que le quedan 6 meses de vida o que porque es un adulto mayor y demás, eso a mí no me parece justo. Entonces, yo siempre he sido la idea de que sea quien sea, hay que decirle exactamente lo que tiene, ¿verdad? Porque yo recuerdo ¿Usted a dónde lo llama? niños, Al de Hospital niños. de Niños, el doctor Blanco, me mantuvo con vida hasta que llegamos y fue allá donde, recuerdo que habían como 10, 12 doctores que empezaron a meterme mangueras por la boca, por la nariz, cortaban las botas con Con tijeras. sí, porque no podían esforzar, porque no sabían dónde, tenía una fractura, ¿verdad? Empezaron a meterme con placas, la manguera era para hacerme vomitar, porque yo había comido en la escuela y necesitaba entrar a cirugía y evidentemente tenía que ir sin nada en el estómago. Yo no sentía absolutamente nada, yo no recuerdo haber sentido un dolor, nada, o sea, yo solamente recuerdo no sentir, o sea, no, como si a usted le hubieran cortado, lo hubieran partido en dos y usted nada más fuera a la parte de arriba, es lo único que recuerdo. Entré a cirugía, si no mal recuerdo, a las 6 de la tarde o a las 7 y salí como a las 12. Bueno, fue varias horas de reconstrucción. De la columna. Me pusieron un pedazo de metal, un pin le llaman, una placa ahí, para sostener las vértebras, porque sí se había quebrado varias y habían golpeado o dañado la médula. Entonces por eso yo no sentía, ¿verdad? Recuerdo que estaba en la cama de mis papás, fueron todos los días a verme al hospital. Y yo escuchaba unos taconcillos y todos los días, ni tenía 12 años, yo quería ver a mis papás conmigo. Recuerdo que escuchaba unos taconcitos muy sutiles y yo ya sabía que llegaba mi mamá. Y era algo muy feo para ellos, era algo muy difícil porque yo todos los días, apenas llegaban y antes de irse les preguntaba, ¿y voy a volver a caminar, mami? Y ella siempre me decía que sí, que yo iba a volver a caminar. Entonces mi inconsciente, mi cabeza, aceptó eso como una realidad, que yo iba a volver a caminar. Y ellos ya sabían, yo creo que ya el dictamen médico decía que era imposible que yo volviera a sentir de la Cintura para abajo. Exacto, que no iba nunca ni siquiera a poder caminar, ponerme de pie. Pero ellos lo sabían, yo no. Y mi mamá, yo es algo que siempre le agradezco mucho. No recuerdo a mi papá, pero mi mamá siempre me dijo, sí, usted va a volver a caminar. Y eso fue algo que seguro motivó en mí el deseo de que iba a volver a caminar. Usted nunca dice, ya no va, sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? En el hospital, como 2 meses. Por 2 ahí. meses. Sí, como 2 meses. Mucho tiempo. Porque a los 15 días me iban a operar la costilla. No sé cómo hicieron para mantenerme sin movimiento o algo ahí para que no se moviera más, pero la cirugía de la costilla era hasta dentro de 15 días, que me cambiaron de cama. Y yo seguía insistiéndole, preguntándole, había una enfermera que muy bonita, muy linda, que siempre me decía que sí, que yo iba a volver a caminar también. Y me movía, porque yo no me podía mover, yo tenía que estar boca arriba siempre. Entonces ella tomaba la sábana de la cama y la hacía así para que yo diera vuelta. Luego venía acá y la volteaba otra vez para el otro lado para que yo descansara. Es algo que le agradezco hasta el día de hoy, no sé quién es, sí. ni sé cómo se llama. Sí. Un ángel que tuvo ahí en sí, ese momento. otro de los tantos que hubo. Recuerdo también que haber empezado a sentir las piernas. Esta parte las pinchaban los doctores, todos los días llegaban con agujas a pinchar. Me pinchaban todo. Y usted ya le tenía miedo a las agujas desde antes, siempre. O sea, yo veía que sacaban aquellas cosas y yo... Dios mío. Yo empiezo a temblar. Ayer, por cierto, a mi mamá le pusieron ahí una cosa, una vía de vitamina, no sé qué, y la enfermera sacó una aguja y yo empecé a temblar. Y a mí no me lo iban a poner, pero yo, ¿cómo hacen?
Cuando estoy internado en el hospital siempre ponen vías Ajá. y yo soy de que se obstruye mucho. Entonces tienen que estar cambiando y yo ya empiezo a maquinar, a temblar, a ponerme pálido, a descomponerme, a no querer desayunar o cosas así porque yo sé que me va a tocar otra, ¿verdad? Otra, sí. Sí, ese día que empezaron a pincharme, yo sentí unos pinchonazos o unos toques Ya muy sintió, sutiles. pero sí aquí. sintió. Ajá. Y yo le dije al doctor y yo recuerdo que su cara era como, eso es puramente porque no creo que esté, ¿verdad? Cuando yo no me podía ni sentar porque las lesiones eran muy graves. Es que en serio, cuando yo hablo de lesiones... Nadie lo vio caer, ahora que le hago eso. No. Como nadie dice, vea, iba así, o iba así. No. No, y los chiquillos estaban muy pequeños para recordar. Y no, quién sabe cómo fue esa caída o cómo. Porque al caer habían ramas y yo no pegué en ninguna. O sea, yo tendría que haber tenido fracturas o golpes por todo el cuerpo donde iba cayendo. Y no, era como si me hubieran agarrado, como si Dios me hubiera tomado, de ahí arriba me hubiera puesto. Nada más con la lesión de espalda, ajá, pero no se quebró. No, yo no tenía golpes en los brazos, ni en las piernas, ni en la cara, en nada. O sea, es algo que uno no tiene explicación, porque si yo me vengo de un árbol con un montón de ramas, Sí, va que eran las que, chollado que yo usaba para subir, evidentemente iba a tener que ir como rebotando entre las ramas. No tenía ninguna otra lesión que no fueran las internas. O sea, yo no tenía rasguños, esa es otra cosa, no tenía rasguños, no tenía marcas, no tenía moretones, todo era interno. Entonces eso es algo que yo sí sé por qué, sé mi explicación, pero las leyes de la naturaleza no dan con eso. No explican cómo es bueno, posible. ¿y qué? Contame qué pasó entonces, después de que usted sentía y los doctores decían, está diciendo que siente, pero es seguro porque ya sé que... Sí, este señor ya está mal. Me pasaron a una silla de ruedas. Parecía autos chocones. Es horrible aprender a manejar una silla de ruedas. Yo no sé si ustedes alguna vez han utilizado una silla de ruedas, pero aprender a utilizarla es horrible. Yo chocaba contra la camilla del compañero, contra la camilla de la compañera, para lograr salir a ver un yigüiro en un árbol ahí en el hospital de niños. Era mi día. Pero cuando yo logré sentarme en la silla de ruedas y empezar a manejarla, yo ya me sentía un poco más libre. Pero yo decía, ¿será que mi vida va a estar sujeta? Porque sea como sea, a los 12 años ya usted tiene la capacidad de conciencia, ¿verdad? De analizar pensar. Y usted dice, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a quedar en silla de ruedas, voy a ser ahí, ahí que mi mamá me haga de todo, pues yo no puedo hacer nada. Exactamente. Eso fue un martirio. Para un chiquillo de 12 años que estaba acostumbrado a correr, a irse solo, a jugar, no miles de sueños. Con un montón de aspiraciones. En realidad, vieras que yo siempre le cuento a la gente que como yo ya tenía la idea de que iba a salir de la escuela a trabajar, entonces mi idea era, o sea, yo siempre quise ser abogado. Hubiera sido el abogado del diablo legítimamente. Pero esa era mi idea. Mi papá me decía, usted va a ser abogado. Y después me decían, usted no va a estudiar porque es su verdad. Hay que trabajar y la familia aquí y allá. Exacto. Yo también siento que fue un plan de Dios para permitirme hacer lo que a mí me gustaba, que era leer, estudiar, aprender. Ajá. En el colegio siempre fui como muy, muy reservado hasta los últimos años, que era cuando empecé a hacer el Arnaldo que es ahora, que soy muy, muy sociable. A mí me encanta estar con estudiantes. De hecho, yo siento que mi vida no sería mi vida si no estuviera rodeado de estudiantes. Arnaldo, bueno, vamos a cerrar este corte para que nos cuente un poquito más ya la vida de colegio profesional, qué hace, qué disfruta ahora y cómo lo ha tratado la vida en estos casi 40 años y 28 de esa experiencia tan dura. Tal vez nada más terminar, ahora nos va a contar ya cuando salió del hospital y cuando ya decidió, obviamente ya el campo no era una opción, entonces estudiar. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos acá en Le Invito a un Café, hoy con la historia de vida y todo lo que ha vivido nuestro amigo Tato en estos casi 40 años de estar por acá.
Ya volvemos. Regresamos a su programa Le Invito un Café acá desde el restaurante Quelites en Chayote Lodge. Gracias al patrocinio de Coppel Alfaro Ruiz y a la producción de ZTV. Igual a Naranjo Tour de nuestro amigo Juan Carlos Umaña. Si necesita hacer trámites de visa americana, canadiense o quiere pegarse una escapadita con los mejores precios de todo Occidente, Juan Carlos lo va a estar ahí atendiendo. Busque la página Naranjo Tour y va a ver todos los paquetes que tenemos por ahí. Tato, ya un poquito más pasando los años, estuvo 2 meses en el hospital, llegó a su casa, ya la opción del campo ya no se ve, llegó en silla de ruedas, sí. Ya sabía la realidad suya en ese momento. ¿Qué le habían dicho los doctores? Mira, sí sentía realmente, comenzó a sentir. Aún, o sea, en estos momentos y lo vieron como un milagro también, ¿o cómo? Sí, todavía ellos no encuentran la explicación de cómo fue posible que con las lesiones que yo llevaba, que tenía, iba a poder empezar a sentir mis piernas y a tener fuerza en ellas. Ok. Porque evidentemente cuando usted tiene lesiones medulares, de aquí para abajo es como si estuviera muerto, es como si le pegaran a una muñeca 2 palitos y se mueven a antojo. Como yo empecé a sentir fuerzas en ellas y empecé a moverlas porque era algo que ellos no esperaban, entonces me dieron la salida en el hospital, recuerdo, y estuve 15 días en mi casa y me internaron o tuve que ir ahora a CENARE, que es el Centro Nacional de Rehabilitación. A terapia. Porque tenía una esperanza de que esas piernas tomaran la fuerza. Tengo una anécdota muy divertida en CENARE porque la fisioterapeuta, donde me hacía ponerme de pie en estas andaderas, en las varillas que ponen, esas cosas, mis piernas, las rodillas se doblaban. Entonces ella, como un método muy práctico, agarró revistas de estas de moda y demás, y con ligas me puso revistas gruesas aquí en las 2 piernas y las sujetó con ligas para que me quedara más de pie. Yo recuerdo que yo me puse de pie, duele como si a usted le estuvieran sacando los ojos sin anestesia. Dolían las piernas, las rodillas, todo dolían, pero yo me lo aguantaba porque yo decía, esta es la única manera que puedo caminar. Sí. Y estoy sintiendo. Exacto. O sea, si me duele es porque siento. Y después la terapia es una de las cosas que más duele. Cuando a usted por primera vez le toman su pierna y se la doblan. Recuerdo una parte de la terapia donde tomaban mi pierna y me la llegaban o me la subían como aquí al pecho, a tocar el pecho. Ves como si me estuvieran arrancando las entrañas. Yo lloraba, recuerdo que lloraba, pero aguantaba. Porque sabía que eso me iba a llevar a tener más movilidad. Sí, a tener la fuerza. Yo tengo mucha fuerza en las piernas ahora y yo duré como 10 años en silla de ruedas, en terapia y demás. Usé pañales porque no sentía absolutamente nada. Usé pañales 2 años de mi vida. Eso es algo que no le deseo absolutamente a nadie. Qué complejo. Tener que depender depender de un pañal para estar limpio. O depender de... Sí, porque ni tan siquiera sentía. No. Era algo natural que sucedía en momentos... Que el cuerpo simplemente, y usted no dice, mira, tengo ganas, así. Exacto. Después tenía que aprender a hacerme catéter, a cateterizarme todos los días, o si no, tenía que depender de una sonda permanente. La sonda permanente, no sé si ustedes alguna vez en su vida han tenido una sonda permanente o han tenido que hacerse un sondeo. Es una manguerita que a usted le introducen por el pene y la permanente tiene un globito que los doctores inflan, evidentemente con una aguja ahí, se infla y no permite que salga de la vejiga.
el globito no permite que salga la vejiga, entonces está pegado a la vejiga. Yo estuve con eso muchos años o meses, no sé realmente, no recuerdo, y dolía muchísimo. Y hubo una vez, que no se me olvida, que saliendo del baño en silla de ruedas, usted tiene que aprender a moverse solo. O sea, a usted los doctores no le permiten que, ay, su mamá lo va a alzar o su papá lo va a alzar para ponerlo en la cama o en la silla. O en la cama. Sí. Ajá. Entonces usted con sonda. Y con sonda. Entonces yo me acuerdo que hubo una vez en el baño de la casa que yo tenía que pasarme de la silla del baño a la silla de ruedas, donde yo hice el movimiento y puse la bolsita, porque yo no sé si ustedes han visto, se usa una bolsita. Sí. Yo puse la bolsita en la silla de ruedas y donde me pasé, la manguera quedó pegada de la silla del baño. Ajá. Y el globito salió completamente de mí, y con un montón de pedacitos de carne y sangre que se habían quedado pegados en el globito. Yo no sentí nada, porque yo no sentía nada. No, sí, pero donde vi aquella sangre, donde me salía un montón de sangre, es una de las experiencias más traumantes con esas ondas. Y yo dije, no, Arnaldo, usted tiene que olvidarse de esa sonda permanente. Busquemos otra opción. Recuerdo que yo casi ni hablaba, es que era tan introvertido que donde íbamos al médico a consultar, la que tenía que hablar era mi mamá. Yo tenía 12, 14 años. Sí, usted ahí callado. Sí, a mí me daba miedo todo. Pero yo recuerdo que en esa época o en esa consulta, yo le pregunté, o sea, que no había otra opción, que yo no tuviera. Y fue cuando empezaron con la opción de las sondas temporales, que son que usted se hace un catéter cada 12 horas o cada 6 horas, dependiendo del líquido que consuma. Yo hasta el día de hoy siento las ganas de ir al baño completamente. ¿Cuánto duró ese proceso ya que usted dice, Dios mío, quiero ir al baño? O sea, ¿fue lo más maravilloso o tengo ganas de orinar? Eso es otro de los testimonios, porque para la parte de dar del cuerpo, de fecar, fueron como 1 año y medio, y yo recuerdo que en ese año y medio que yo usé pañal, como 1 año y 8 meses, sentí un dolor de panza. Yo me tengo un dolor de panza como si tuviera que ir al baño. Y me dice, y vaya. Yo recuerdo que yo fui y me senté y lo hice completamente normal. Yo no lo podía creer, yo decía, Dios, gracias, porque sentí, y hasta el día de hoy, después de casi 28 años, fue maravilloso. Es completamente orinar normal. Igual? No, normal no. Normal ha sido algo mucho más complejo y difícil, porque mi vejiga se desprendió. Entonces, yo han tenido trasplantes ureterales, a mí me han tenido que cambiar los conductos que van del riñón a la vejiga, que los conectan. ¡Wow! Qué complejo. Sí, porque mi vejiga ella no funciona normalmente, entonces devuelve la orina al riñón y me mata. Sí, evidentemente me contamina. Entonces me tuvieron que hacer trasplantes, eso fue otra cirugía unos años después. De hecho, esa cirugía me la hicieron para la época de la caída de las Torres Gemelas. Ese año lo recuerdo completamente porque yo estaba en cirugía y estaban las noticias por todo lado de que habían volcado las torres esas. Y con la vejiga sí es algo más complejo. Yo sí siento las ganas, pero digamos, si yo estoy aquí y siento las ganas, yo me tengo que ir y correr, y que tiene que haber un baño cerca porque si no, Arnaldo se orinó. Y he aprendido a controlarlo, he aprendido a andar controlado, entonces por eso yo puedo dar las clases normales, por eso yo puedo ir visitar a gente normal, ir a cualquier lugar de manera normal, porque me ha adaptado. El ser humano tiene la gran ventaja de que se puede adaptar. La adaptación es un privilegio dado por Dios al ser humano porque nos adaptamos a todo, y yo me he adaptado. Sí me hago catéter, y lo digo ahora aquí públicamente, yo todos los días tengo que usar una sonda en la mañana y una sonda en la tarde para sacarme la orina que queda, porque si no paso con infecciones. Bueno, de hecho tengo infecciones crónicas, eso ya es algo con lo que aprendí a vivir. Siempre me duele al orinar y demás, pero los médicos dicen que es algo con lo que voy a tener que aprender a vivir, porque al estarme sondeando todos los días, me estoy infectando. Sí. Tato,
Ya ahora sí, un poco más su vida profesional. Estudió en el colegio normal. ¿En el liceo? En el liceo, profesor de matemática. Ujú. Con todas las limitantes que tuvo, digamos, de movilidad, pero ya usted se desplazaba normalmente, digamos, Al colegio fui en silla de ruedas. al colegio iba en silla de ruedas. Sí. Recuerdo, bueno, mi papá me venía a dejar y me venía a traer porque era muy difícil, ¿verdad? Sí, los buses no Sí. tenían... Para mí la etapa del colegio es una de las etapas más bonitas. Fue donde conocí a un montón de gente, donde conocí a un montón de profesores y a quienes tengo un montón de aprecio, a quienes de verdad aprecio muchísimo. A los que recuerdo con mucho cariño son Mila Quiroz, que ella fue la que me motivó para estudiar matemáticas. Recuerdo a César Solís, que ahora trabaja en el Liceo de Laguna. Ellos fueron profesores. Nuri Tatiana también fue. Yo amaba ir a ciencias con Nuri. Y siempre, desde séptimo hasta décimo, pensé que iba a estudiar ciencias. Biología, física, Sí. química, todo eso, porque eso me encanta. Y fue Mila la que lo convenció que estudiara matemáticas. Mila me convenció, no me convenció, Mila me enseñó el amor por lo que son las matemáticas. Okay. Recuerdo que cuando hice bachillerato, fue en el 2002, bueno, por ahí, en uno de esos años, siempre he sido de los que piensan que salir bien no es porque usted va a jugar de vivo o porque va a presumir que es muy inteligente, sino que salir bien es algo de lo poquito que nos podemos exigir, ¿verdad? Entonces yo me exigí muchísimo para ese año para salir bien y de hecho conseguí mi objetivo, que era aprobar bachillerato y no solo aprobarlo, sino ser el primer promedio a nivel nacional, donde tuve entrevistas, donde me mandaron un título del MEP, que era el mejor promedio a nivel nacional en bachillerato. En matemática yo me gané el 100, en ciencias, en biología me gané el 100 y demás. El único donde siempre he tenido como un conflicto, ¿Existencial? Sí, no somos de buenas relaciones, es con los idiomas. Okay. Entonces inglés me costó muchísimo, igual me fue bien, pero sí fue como, Arnaldo, aquí el idioma ustedes. Y a nivel de la universidad, sacó sin ningún problema su bachiller. Sí, yo ingresé, ese mismo año hice examen de admisión, el año del bachillerato, a la Universidad de Costa Rica nada más porque era la que me interesaba, las demás no eran como de mi agrado. Yo quería estudiar mate pura y estaba solo en la UCR, en San José. Ese año hice examen de admisión y obtuve una de las mejores notas, de hecho fue la tercera mejor nota. Recibí un montón de visitas de gente ¿cómo se llama? Orientadores, para que entrara a estudiar medicina, una carrera de microbiología o una carrera relacionada con alguna ingeniería, Pero por la buena nota. Sí. Sí, entonces yo les decía que no, que ellos podían seguir visitándome y demás, pero que yo ya tenía bien claro lo que iba a estudiar, que era matemática pura. Entonces yo entré a estudiar matemática pura. La mate pura solo la dan en San José, en la sede de Rodrigo Facio. Ajá. Y gracias a mi condición y a mi carita de que yo era que la estaba pasando muy mal, logré que todas mis clases y cursos lograra trasladarlos a la sede Occidente. Si vieras que va a sonar feo lo que les voy a contar, pero yo a veces he utilizado mi condición o mi cara para acceder a algunos beneficios. Algunos beneficios. Bueno. Sí. Dígame otra cosa, porque ya el tiempo nos está ganando, Tato, en esta muy bonita y esta historia de vida tan fuerte que ha tenido usted, aparte de la matemática, y es profesor de matemática y da clases de matemática, también ya la pintura mejoró. Sí. Y también la fotografía, ¿verdad? Es parte de sus otros trabajos o gustos. Sí. Entonces, como también eso lo ha ido formando y en estos momentos eso se maneja como en esas tres formas. ¿No le ha dado por escribir? Sí, escribo. ¿También escribe? Sí, escribo. Yo siento que el arte es parte de mí desde que nací. No me dediqué o no estudié nada que tenga que ver con el arte, pero sí es algo que ya lo llevo. Totalmente. Sí, a mí me encanta pintar, sobre todo rostros.
no soy de ponerme a pintar un paisaje, una casita y cosas así. Sí lo he intentado, pero no es como mi fuerte. Me gusta más como pintar rostros, caras. Me encanta la música, no canto bien, pero me encanta escuchar buena música. Me gusta leer, me gusta escribir, me gusta el cine. Si no hubiera sido, esta no hubiera sido mi vida, yo me hubiera dedicado a ser actor allá en Hollywood. Me encanta Mínimo hubiera salido ahí en la tele nacional. Tres Patines. Sí, ahí con No. Emeterio. Algo por el estilo. Sí, más o menos. Sí, y a mí me encanta el cine, me encanta la música. A mí me encanta ver los Oscars, me encanta ver los actores que ganan los Oscars. El arte es parte de su vida. Sí. La fotografía es un tipo de arte. Me encanta, no soy el mejor, porque no sé, pero me encanta. Genial. Bueno, Tato, el tiempo nos ganó. Realmente la hora se va muy rápido aquí. Comenzamos y vea que las historias más bien nos faltó un poco más para sacarle provecho a su parte profesional, a su parte de fotografía, a su parte de pintura. Pero como para ir cerrando en estos minutitos que nos queda, ¿cuáles son sus proyectos en este momento, a futuro? ¿Qué sueña Tato? ¿Qué consejo también le da a esa gente que ha tenido tal vez algún problema de físico o alguna limitante que usted les diga, no, sí se puede, yo soy un caso de éxito, le ha costado, no es que ha sido fácil, pero que en estos momentos está aquí, todo un profesional con sueños y qué falta? Sí, bueno, ¿qué falta? Quiero hacer otra carrera. De hecho, llevo como 3 años pensándolo, maquinándolo en mi mente, que quiero empezar a estudiar ingeniería industrial. Quiero ser ingeniero industrial a esta edad. Nunca es tarde para estudiar. Quiero ser ingeniero industrial. He hecho el arranque como 6 veces en la UNED para matricularla. Pero ahí está, por cosas de trabajo, de tiempo, no he podido concretarlo, pero es algo que tengo a futuro. Quiero, aunque sea para que me lo pongan en el ataúd, el título de ingeniero industrial. Pero a sacarlo. Sí, quiero viajar, quiero conocer, ahora que ya estoy en esta etapa de que ya madurez de 40 años y resto, estos años que vienen, quiero viajar, conocer, ahorrar. ¿Dónde le gustaría viajar? Quiero ir a... ¿Su primer destino? Mi idea es ir a Europa como mi primer destino, pero mi familia y amigos y gente que ha viajado me dice que es un viaje muy pesado, muy fuerte, porque yo lo quiero hacer solo. Quiero demostrarme que yo puedo viajar y hacer todo solo. Entonces, me han recomendado que viaje aquí en América. Bueno, sí, viajecitos más... Sí, quiero ir a Estados Unidos, pero es complicadísimo con esto de la visa, lo he hecho 1000 veces y lo he intentado y no lo logro, pero donde quiero ir es Estados Unidos. Quiero conocer Nueva York y esas partes. Eso es lo que tengo ahí planeado. Ajá. También quiero, seguir dando clases. Quiero en algún momento volver a entrar al MEP. En algún momento, todavía no, en algún momento, como para terminar, digamos, como para cerrar y poner un sello. Y son muchas cosas. Quiero hacer... en algún momento también quiero hacer una exposición de arte. ¿Libros a futuro? Quiero escribir un libro. Yo tengo varios escritos que ya podrían formar un libro, pero no los veo tan fuertes como para... ¿Ocupa alguna filóloga o un filólogo que le diga, tráigalos para ver una qué imprenta, una imprenta que quiera apoyar y leerlo y ver si es una buena idea, si es fuerte para que... Para que sea tipo novela o tipo cuento. Es una novela y hay poesía y hay música. Bueno. Pero es algo que lo tengo para mí, nunca nadie lo ha visto, nunca lo he puesto en Facebook, nunca lo he puesto en ninguna red social porque es algo que no me hace sentir todavía seguro, por eso quiero que lo vea alguien más que sepa. Sí. Bueno, entonces ahí queda la invitación. Exacto, y con respecto a lo de la gente que está en este momento pasando por situaciones difíciles o físicas que son muy difíciles, conozco a una señora de Los Ángeles que en este momento que es mi amiga, que está pasando por una situación muy difícil, se llama Andrea, donde la atropellaron y demás, y que está pasando por una adaptación muy fuerte y por un periodo muy fuerte de cirugías y demás,
que el camino y todo lo que recorremos va a ser horrible, se va a ver oscuro, no se va a ver una luz al final, que los dolores van a pasar en periodos, porque siempre va a doler. Eso es algo que está ahí. Que el dolor no se va a ir nunca. Sí. Hay que vivir con él. Sí, cuando usted pasa por una transición de estar bien físicamente a tener que pasar por una situación donde se ve comprometido todos sus huesos y demás, el dolor nunca se va a ir. Nunca, nunca, nunca. El camino es oscuro. La transición, porque esto se va a tener que pasar, va a ser fuerte, pero las cosas siempre pasan por algo. Y algo que no podemos olvidar, y que es algo que siempre le digo a todo mundo, en estos periodos tan difíciles, siempre vamos a ir, ya sea en las espaldas o en sus brazos, pero siempre vamos a ir acompañados de Dios. Puede que nos dé la mano cuando ya estamos mejor, pero nunca nos va a soltar. Okay. Entonces, si usted cree en Dios, si usted confía en la Virgen, porque para mí la Virgen es alguien que ha estado muy cerca de mí siempre y a quien le debo muchas cosas también, del niño Jesús de Praga, o sea, que tengamos fe en que va a pasar el dolor. Sí, todo va a pasar. Y todo pasa por algo. Yo ahora entiendo muchísimas cosas que yo antes decía. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasarme a mí teniendo 12 años? Porque hay noches todavía en mi diario vivir en las que yo no puedo dormir viendo el dolor de piernas. Y yo me levanto a las 3 de la mañana y digo, Dios, ¿por qué? Okay. ¿Por qué no me deja tener una vida normal? ¿Por qué hay tanta gente que se acuesta, se duerme y puede pasar toda la noche durmiendo? Y para mí es tan difícil lograrlo, pero también le doy gracias a Dios por eso, porque me hace entender que estoy aquí porque Él quiere que yo esté aquí, porque necesita que yo pase por eso para convertirme en lo que Él quiere que yo sea. Yo he tenido un montón de conflictos con mucha gente por defender causas que para mí son justas. Y lo voy a seguir haciendo, y la gente que me conoce sabe que yo voy a pelear todos los días porque causas justas, de gente que no se puede defender, de gente que necesita luchar o que necesita una mano, lo necesitan, y ahí voy a estar. Entonces, a toda esa gente decirles que todo va a pasar, que estén siempre en la mano de Dios, que confíen, que oren y que le agradezcan sobre todo todos los días, al levantarse y al acostarse, le agradezcan a Dios todos los días por lo bueno y por lo no tan bueno. Bueno, muchísimas gracias, Tato. Excelente, muy rica la entrevista del día de hoy aquí en Lo Invito a un Café. Y a todos ustedes que nos acompañaron hoy, muchas gracias. Y nos vemos en un próximo programa en Lo Invito a un Café. Hasta la próxima.